Y ya estamos transmitiendo y grabando. Magnífico. Feliz tarde cada uno de vosotros. Feliz tarde. Buenas tardes. Y fíjense que hoy voy a conversar, dije yo, que la gente me dice, oye, pero ese es el mismo tema que trataste antes, hablaste del foco en el socioaprendizaje. No, esto no es el foco en el socioaprendizaje, este es el enfoque en el socioaprendizaje. Y la distinción la van a comprender el día de hoy. Cuando nosotros nos enfocamos en el socioaprendizaje, lo que hacemos es que se produce un gran disfrute. Un gran disfrute. ¿En quién? ¿En quién se producirá el gran disfrute del aprendizaje? ¿En quién se producirá un gran disfrute? En los socios. En los socios de aprendizaje, dice Eva y dice Melissa. Ajá, ¿alguien tiene una opinión distinta? Eli, adelante. Es el gozo de nosotros como formadores. Es correcto, así es, el gozo se produce en nosotros. Después se va a producir en ellos, eso es sin lugar a dudas, pero el primer gozo lo tengo yo porque lo hago más interesante para mí, porque cuando tengo que estar enfocado en el socioaprendizaje, entonces no tengo las enormes responsabilidades que me agrego cuando me quedo con el control, cuando me quedo con el deseo de controlarlo todo. Entonces, por eso es la importancia de que produzca en las personas, sin lugar a dudas, que como ustedes bien dijeron también, Eva y Melissa, se produzca en ellos un disfrute de la experiencia de aprendizaje, pero el disfrute, la experiencia de aprendizaje cambia según la persona. Por ejemplo, ¿qué te produce disfrute? Dime qué les produce a ustedes disfrute de una experiencia de aprendizaje. ¿Qué les produce disfrute? El tema que me apasiona. Por ejemplo, los temas, imagínate, a mí el día de hoy he facilitado aproximadamente 7 experiencias de aprendizaje y cada experiencia de aprendizaje el tema ha sido diferente. Entonces, los temas me hicieron disfrutar a mí, pero también los temas le hicieron disfrutar a los socios de aprendizaje porque eran temas que ellos querían aprender. Y ahí está lo primero, es que ellos escojan qué aprender y cómo aprender. Esa oportunidad se la brinda el facilitador inteligente, el facilitador que sabe lo que está haciendo. Le otorga al socio de aprendizaje la oportunidad de escoger qué aprender y cómo hacerlo. A ver, ¿qué más disfruta un socio de aprendizaje? ¿Qué más disfruta del aprendizaje? Díganme. La diversión, la alegría en el ambiente, ¿no? Ajá. ¿Y quién me habla, por ejemplo, de las técnicas utilizadas por los diferentes facilitadores? Las estrategias. Claro. ¿Ah? Las ¿Y estrategias. quién me habla del disfrute de conocer gente diferente, gente que opina distinto, gente que está en otros países, gente que viene de mundos totalmente tema diferentes? Colaborativo, eso también apasiona. El colaborar con otros, el poder, oye, tú sabes, yo nunca he colaborado con alguien que vive en Belice, por ejemplo, que nos pasó en estos días, o alguien que vive en Australia, o alguien que vive en Nueva Zelanda. Portugal y Nueva Zelanda. O sea, nosotros tenemos socios de aprendizaje que vienen a trabajar con nosotros que nunca hemos conocido, jamás lo hemos visto. De hecho, qué interesante, yo he trabajado hoy con 2 facilitadores internacionales a los cuales jamás he conocido personalmente. Y he trabajado con uno de ellos, tengo 15 años trabajando. Oh, wow. Importante, tengo 15 años trabajando, jamás hemos trabajado personalmente. Eso es un disfrute extraordinario. Así. Nos conocemos nuestras familias, conocemos los gustos por los diferentes placeres, los hobbies, los libros, las películas, increíbles. Y eso lo disfrutamos y es una maravilla, pero también me pasa con los mismos socios de aprendizaje, que empezamos a compartir y esa experiencia va variando según el tipo de persona, el tipo de personalidad.
También, a ver, ¿quién disfruta de la efectividad de una experiencia de aprendizaje? Comenzó, terminó a tiempo, se completaron los objetivos de aprendizaje y fueron así 1, 2, 3, 4 y me fui con lo que yo vine a buscar. A ver, ¿quién disfruta de eso? Yo, ¿Mm? claro. Y cuando además vemos que, oye, se ve un diseño instruccional a la hora de presentar los objetivos de la experiencia, pero además ese diseño que se ve en el inicio se comprueba al final que se cumplió a cabalidad. Esa efectividad nos permite experimentar, por ejemplo, el poder del diseño instruccional, experimentar el poder de las técnicas, experimentar los cambios de conducta. A ver, ¿a quién le encanta ver un socio de aprendizaje que llegó, como diríamos allá en mi pueblo, como sancocho de tuerca? ¿Ah? Llegó, tú sabes, duro como sancocho de tuerca y bueno, se sorprende con el sancocho de tuerca, parece que no había oído la expresión. No lo había escuchado. Un sancocho de tuercas, de clavos, de tornillos. Imagínate cómo se quedaría esa sopa. Ah, Gloria. Ay, Bueno, ya. hay gente que llega así y cuando terminamos la experiencia de aprendizaje, pareciera que le hubiera tocado el hada madrina. Y se le abrió la mente, y se le abrió el cerebro, y se le abrió el corazón, y cambió de conducta. Esa experimentación de lo aprendido produce un disfrute máximo. Y cuando tú eres el que está allí como facilitador, tú sales de ahí y en silencio dices aquella famosa frase, 5 más 5, yes, qué bien que me fue. ¿Ah? Y eso es una maravilla. ¿Quién ha hecho alguna vez algún gesto así como el que yo acabo de describir de gran satisfacción? ¿Ah? ¡Qué maravilla, Dios mío! Y de pronto agarra el puñito y dice, mira cómo bien le fue a papá. ¿Ah? Qué bien que funcionó todo. Sí, como en Silly. Exacto. Qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero. Y entonces ese disfrute, esa experimentación produce un gran disfrute. Otra cosa es el propio aprendizaje. Termina la experiencia de aprendizaje y tú dices, oye, yo debiera pagarle a esta gente porque yo aprendí más que ellos. Así es. Te das cuenta de que llegaste con una conducta y saliste con otra mejor. Y si eso no ocurrió, entonces tú tienes que ponerte en revisión. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo estuve 1 o 2 horas con estas personas y a mí no me pasó nada. A mí no se produjo ningún cambio de conducta. No aprendí. Cuando eso ocurre, algo está mal. Algo no funcionó. En la medida en que nosotros comprobamos la efectividad del aprendizaje en el socio aprendizaje, deberíamos comprobar la efectividad del aprendizaje en nosotros mismos. Cuando nosotros llegamos con un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor a facultarlo a los socios de aprendizaje, al salir, nosotros debemos haber tenido una variable incremental en los conocimientos, en las habilidades, en las actitudes y valores que facultamos a los demás. Porque los propios socios de aprendizaje enriquecen nuestro aprendizaje. Entonces, oportunidad para escoger qué aprender y cómo hacerlo. Oportunidad para experimentar y oportunidad para observar el propio aprendizaje. Eso nos da una medida de la contribución que otorgó la experiencia de aprendizaje al enfoque en el socio de aprendizaje. La posibilidad de poner en práctica aquello que aprendimos nos permite medir el éxito de nuestra experiencia de aprendizaje. Si usted, por ejemplo, el día de hoy termina esta experiencia de aprendizaje breve de media hora y ustedes no se llevan un elemento de conocimiento, de habilidad, de actitud, de valor,
que incremente su capacidad de aprender, entonces esta experiencia de aprendizaje no funcionó. Y si yo salgo de esta sala sin haber aprendido algo nuevo, entonces tampoco me funciona a mí. La medida tangible del progreso es la observación del cambio de conducta. En eso, Robert Pike nos habla de la famosa cuarta ley de Pike. El aprendizaje habrá ocurrido cuando la conducta cambie. También. Y ese cambio de conducta se tiene que producir a través de la participación de los socios de aprendizaje en el proceso. Y por eso tenemos que evaluar el proceso desde que comienza, mientras sucede y cuando termina, y a veces incluso después de haber terminado. Mientras más abierta sea la participación, más oportunidad habrá de que el socio de aprendizaje aprenda. Ahora, les pregunto yo, ¿cuál es el elemento diferencial más importante de el nuevo facilitador del cual hemos estado promoviendo? ¿Qué distingue a ese facilitador? El que tenga habilidades para el manejo de herramientas digitales, de tal manera que pues la experiencia de aprendizaje tenga varios elementos, no solamente, por ejemplo, la habilidad de la comunicación oral, sino pues también que visualmente sea muy atractivo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? El entusiasmo con que lo vaya a desarrollar. Ay, a mí me encanta la palabra entusiasmo, ¿no? Por el famoso entheos, Dios en mí. Y ahí viene entusiasmo de entheos, Dios en mí. Cuando yo estoy entusiasta, tengo a Dios por dentro. Qué maravilla. Gracias, Gloria. A ver, ¿qué otra cosa distingue? ¿Cuál es el elemento diferencial más importante de todos los que posee el facilitador? El interés yo de creo los que estudiantes. A ver, Teresa, dime. Perdón, el interés que pongan los estudiantes de conocerlos. Muy bien, muchas gracias. Ajá, así es. Dime, Campola. Yo siento que un aspecto diferenciador es que no se quede en el contenido, o sea, que no se centre solo en el contenido, sino en la experiencia. O sea, que la experiencia genere, o sea, pensar en una experiencia que genere un aprendizaje profundo y no centrarse simplemente en el contenido que quite creatividad. Y otro elemento es que sea una experiencia que no solo aporte desde el punto de manejar una serie de conocimientos, sino que aporte en el ser, aporte en esa relación con los otros, o sea, para que sea una experiencia Holística. pues muy enriquecida y no que sea holística y no me deje solo un conocimiento actual y muy interesante, sino también un desarrollo de la persona, por supuesto en lo profesional, pero también en lo personal. Muy bien. A ver, Gaby, te estoy viendo que tienes la mano levantada. Sí, yo lo que quería agregar un poco, como dice Campola, que genere emoción. Sí, que yo lo que planeé en mi diseño y que esté pensando sobre, en base al socio, que también la diferencia es que yo genere una emoción. Muy bien. Como a ti te gusta escribir y te gusta escribir con propiedad, recuerda, con base en o sobre la base de. Okay. Con base en, sí. Gracias. Les voy a volver a insistir en un elemento. Dime, Melissa. Que una de las actitudes que nos diferencian es dejar de tener el monopolio del conocimiento. Gracias. Todo eso que han dicho es extraordinariamente importante. Ahora,
Para mí, el elemento diferencial es la convicción fundamental del facilitador de que el socioaprendizaje va a aprender, aprenderá y aprenderá porque esa convicción me acompaña a mí y voy a hacer todo lo que sea necesario para que el socioaprendizaje aprenda. Si nosotros nos vestimos de esa convicción fuerte, enfática, de que vamos a hacer todas las actividades, vamos a poner todas las técnicas, vamos a poner todo el conocimiento que poseemos acerca de los temas que estamos facilitando. Y vamos a ponerla centrada en el socioaprendizaje de tal manera que ese socioaprendizaje nos muestre sus necesidades. Y mostrándonos sus necesidades, nosotros busquemos satisfacerlas. Y el socioaprendizaje aprenda. Esa convicción de que nosotros confiemos en que el socioaprendizaje posee todas las habilidades que son necesarias para aprender es mucho más importante que todas las otras características que nosotros le pongamos a un facilitador. Aquellas personas que conocen el poder de esta convicción se convierten en facilitadores extraordinarios, porque entonces ajustan su ego, el diseño, las estrategias, las técnicas, las ajustan de acuerdo a un ambiente en donde el socioaprendizaje sienta que todo es posible. Cuando nosotros logramos convencernos nosotros mismos y a la vez convencer a los socios de aprendizaje que ellos son dueños de su propio aprendizaje, que son responsables de su propio aprendizaje y que nosotros estamos ahí para acompañarlos a que ocurra su aprendizaje, es mucho más probable y enormemente más posible de que ese aprendizaje aprenda. Dejar de hacer cualquier cosa que no agregue valor en la experiencia de aprendizaje y hacer aquello que estimule a que el socioaprendizaje participe, pregunte, intervenga, cuestione, nos quite y nos diga, quítate que me estorbas, yo lo que quiero es aprender y estás estorbando para que yo pueda ver el universo. Y tú te quitas humildemente y dices, sí, no te preocupes, ya yo me voy de a un lado. Porque cuando el socioaprendizaje te dice eso, está convencido de que él puede. Y tú lo que estás ahí es para hacer todo lo que sea necesario para que él aprenda. Ese algo que necesita el socioaprendizaje para que el cambio el cambio se produzca y por lo tanto haya aprendizaje, eso estás tú. Es como si tú fueras una especie de asistente de cocina, un subchef, un cocinero que está con un maestro chef y él te va pidiendo que le pase los ingredientes y le estás pidiendo que le pases las cosas que él necesita para aprender. Entonces tú vienes y dices, aquí, la sal, aquí está. La pimienta, aquí está. Entonces de pronto tú le dices, ¿qué te parece si le pones aceite de oliva con un olor a trufas? Oye, ¿verdad? A mí no se me había ocurrido, te dice él. O si no te dice, ¿sabes qué? Eso no va con mi plato. Y tú tienes que ser humilde para decir, agarro el aceite de oliva con olor a trufa y lo pongo a un lado y no le digo nada más. Porque él es el que está produciendo su propio aprendizaje. Necesitamos que el cambio ocurra a nivel personal y a nivel de equipo. Pero recuerda, él es él, ella es ella y los equipos son los equipos, no eres tú. Tú eres solo un facilitador. Tú eres un accidente que pasó allí.
Y a veces desvestirte de tu condición de protagonista del aprendizaje cuesta mucho, porque además tu nombre te lo ponen en marquesina y dicen, aquí está don fulano Mengana, que además encima de todo te leen el currículum y escribió tantos artículos y tantos libros y produjo y fue protagonista de las películas, de tantas películas que fue. Cuando a mí me van a hacer eso en una sala, yo digo, un momentito, no diga nada, déjame que yo me encargo de mi trabajo. Ellos ya están aquí, no se van a ir porque no lea el currículum. Si algo los atrajo, ya están aquí. No se van a ir por no conocer que tú eres una persona con las dotes, las cualidades que la institución, empresa, el colegio, lo que sea, te trajo para ponerte allí. Ahora te encargas tú de demostrar que todas esas virtudes por las cuales te seleccionaron para entregarte a estos socios de aprendizaje, las posees. Y como dicen, por tus obras te conocerán. Si el aprendizaje ocurre, tú serás premiado. Pero si tú hablaste muy bien, te expresaste con una voz clara, te comunicaste como un profesional, tú sabes que domina la sala y tiene el piso de facilitador y Dios mío, que cuántas cualidades, Dios mío, don Gran Tenorio, el caballero más notorio de todo este territorio. Y después los socios de aprendizaje no aprendieron todos esos títulos. Y yo los he visto salir de una sala y decir, ese sabrá mucho, pero la verdad no aprendí nada. O peor todavía, oye, ¿cómo te fue en la actividad que acaba de... Oye, ese tipo sabe, esa mujer, mira, eso es increíble. Esa sabe más que la cucarachita Martínez. Y entonces le pregunta, ajá, ¿y qué aprendiste? No, si vieras cómo se presenta, las cosas que dice. Ajá, pero ¿qué aprendiste? Viera las cosas que dice. Y tú dices, ajá, aquí no hubo nada. En cambio, a lo mejor cuando están hablando afuera, no hablan de ti, hablan de lo que aprendieron. Y eso sí enorgullece. Saber que el aprendizaje ocurrió. Porque algo que les puedo garantizar es que el aprendizaje no se decreta, no se impone, no se publica. El aprendizaje ocurre. Y tú no puedes hacer que la gente haga lo que tú quieres y que tú sustituyas lo que ellos deberían haber hecho para aprender. Si tú hiciste todo lo que ustedes me dijeron que debe hacer un facilitador y que debe dominar, el uso de la técnica, el uso del conocimiento, los diseños instruccionales, hizo todo eso y el socio de aprendizaje no tuvo oportunidad para aprender. Tú no estimulaste su aprendizaje y no procuraste porque el aprendizaje fuera más fácil y más divertido, entonces no habrá ocurrido aprendizaje. Pero si el aprendizaje sí ocurrió, produjo felicidad, produjo cambios, además cambios permanentes, como bien diría Escampola, porque no es que cambie la conducta, es que cambie de forma permanente. Que el próximo cambio de conducta ocurra cuando ocurra el nuevo aprendizaje superior. Entonces, nosotros nos enfocamos en que esas consecuencias interesantes de las cuales hablamos al principio sigan ocurriendo continuamente desde que comienza la experiencia de aprendizaje hasta que la gente se va a su casa inspirada a continuar su proceso de aprendizaje. Yo no conozco nada que valga la pena aprender, que se aprenda
en un curso, o en un programa, o en una conferencia, o en una maestría, o en un doctorado. Cuando tú estudias un doctorado y te dan el doctorado, el título de doctor lo que dice es, este tiene permiso para seguir profundizando el resto de su vida en este tema. Cuando tú crees que cuando te dieron el doctorado te volvieron experto en el tema, deberían quitarte el título inmediatamente por falta de humildad. Debería haber un detector de humildómetro, un humildómetro que diga, esta persona no se merece el título que acaba de recibir. Aquellos que estudian, cuando terminan de estudiar, ya tienen planificado hace 6 meses, un año, lo próximo que van a estudiar. A mí me encanta. Estás estudiando la maestría y le pregunta al estudiante, ¿qué fue? ¿Cómo te va en la maestría? No, ya yo terminé. Y yo digo, ¿cómo es eso de que terminaste, chico? Eso no existe. Tú no terminas el título. Tú no terminas con una maestría. Tú no terminas con un doctorado. Tú no terminas de aprender nunca. Yo puedo decir, completé la maestría, pero ya estoy en, completé el doctorado, pero ahora estoy en. Si no hay un paso ulterior hacia el área que yo desconozco, entonces no estoy aprendiendo. Preguntas de parte de ustedes. Bienvenida a su pregunta. Si no hago yo la pregunta. A ver, Eva. Me llama mucho la atención esta parte de que el cambio de conducta viene a nivel personal y de equipo. ¿Qué sucede cuando, cómo evitas la frustración más bien, cuando tú como facilitador no hiciste un buen trabajo o no hay ese cambio de esa transformación en la persona? ¿Cómo no te echas la culpa a ti? Me encanta tu pregunta, me encanta tu pregunta. Yo no quiero que se te quite la frustración en el momento. Quiero que la sientas tan profundamente como se siente cualquier persona que comete un error, que tiene una falla, la lamenta profundamente. El primer día, al día siguiente ya tengo otra cosa. Ya la próxima vez, next, aquí voy a la próxima vez. Ya, ok, me frustro, siento el dolor profundo de la frustración de haber errado, de haberme equivocado y procedo al próximo paso. De nada sirve estar lamentándose, llorando, echando de menos lo que pudo haber sido y no fue. A ver. Gracias. Yo diría en ese caso que lo que tenemos que hacer como facilitadores es buscar en qué fallé, qué fue lo que no hice, o sea, hacer esa metacognición, esa introspección, qué es lo que debo, en qué debo trabajar para yo no volver a esto no se repita. Bueno, como decían en la iglesia cuando yo iba, era el arrepentimiento, el propósito de enmienda. El acto de contrición. El acto de contrición y propósito de enmienda. Eso, ahí sí. falta un paso que yo no sé por qué no lo enseñaban. Confesión de obra y confesión de boca y satisfacción de obra. Había un paso ulterior que había que declarar, que es el enmendar. O sea, después del propósito de enmienda tiene que haber una enmienda. Enmendar, es verdad. Entonces, ¿verdad? Se quedan solo en el propósito. El propósito nada, enmendar y ya, dime, Tilly. Adrián, ¿qué pasa cuando la persona no quiere cambiar? Tú le das todas las oportunidades para que él o ella escoja aprender y cómo hacerlo. Sí, cuando tú no puedes, llamas a un facilitador
que debe trabajar junto contigo. Por favor, ayúdame. Yo no tengo las habilidades para lograr lo que necesitamos lograr con este socio de aprendizaje. Pero retomando, por ejemplo, lo que pregunté. Dame un momentico que estoy contestando la actividad. Perdón. Entonces, yo me imagino, me consigo con el obstáculo, trato de superarlo, no puedo, trato de pasarle por el costado, no puedo, trato de empujarlo, no puedo, trato de saltarlo, no puedo. Entonces, llega un momento en el que tú tienes que acudir al llamado a María. María, ayúdame, porque en serio, o sea, ya no puedo más. Pero lo que tienes que reconocer es que quien es incompetente para producir el proceso de cambio en ese estudiante eres tú. Si tú le otorgas la responsabilidad última al estudiante, estás errado. No tiene la responsabilidad única. Tú no tienes la responsabilidad única. Él tiene una responsabilidad, pero la responsabilidad última es del docente, del facilitador. Si no lo logró, tiene que buscar recursos. Dime, Eva. Sí, va en relación a lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto es responsabilidad del facilitador y hasta qué punto es del socio de aprendizaje? ¿Es un 50% o No. hay más carga hacia el facilitador? No, el 100% de la responsabilidad es del facilitador. Y el otro 100%, y el otro 100% del estudiante. Pues bueno, sí, Paro tienes razón. la transmisión para despedirnos, ¿ok? Déjenme despedir aquí la transmisión y parar la grabación. Sí, no.